Bombazo total en el Real Madrid. Rafael Leao llega a un acuerdo con Florentino y el club blanco puede pagar 80 millones por él. Cristiano Ronaldo y Luis Figo hablan del tema. Pero antes tenemos que hablar de una salida que justamente abrirá el hueco para la llegada del portugués al Bernabéu. Soy Nilson del El Madridista y sinceramente creo que estamos ante uno de esos momentos que puede marcar un antes y un después en el Real Madrid, porque durante mucho tiempo parecía impensable imaginar una salida de Rodrigo Goes. Pero las últimas informaciones y sobre todo las sensaciones que se han ido acumulando durante los últimos meses me hacen pensar que el ciclo del brasileño en el Santiago Bernabéu podría estar acercándose a su final. Y lo digo con cierta tristeza porque estamos hablando de un jugador que nos ha dado noches inolvidables, un futbolista que apareció cuando nadie lo esperaba, que fue decisivo en partidos de Liga de Campeones y que durante mucho tiempo se ganó el cariño del madridismo con actuaciones memorables. Pero el fútbol cambia muy rápido y las realidades cambian todavía más. Yo tengo la sensación de que Rodrigo ha ido perdiendo protagonismo poco a poco. No de golpe, sino de manera gradual. Y eso es algo que se ha podido notar en muchos encuentros. Ha habido momentos en los que parecía desconectado, otros en los que simplemente no lograba desequilibrar y otros en los que daba la impresión de estar jugando con demasiada presión encima. Y cuando uno analiza fríamente la situación, entiende que la competencia dentro del Real Madrid es brutal. La llegada de nuevas estrellas y el crecimiento de otros jugadores han provocado que Rodrigo haya quedado en una posición complicada. Y aunque nadie puede negar su calidad, yo sinceramente pienso que en los últimos meses no ha conseguido mantener la regularidad que se espera de un jugador que aspira a ser una referencia absoluta del mejor club del mundo. Por eso no me sorprende que cada vez se hable más de una posible salida. Porque hay futbolistas que necesitan un cambio de escenario, una nueva motivación y un proyecto donde puedan sentirse el centro de todo. Y por lo que se viene comentando en diferentes medios y desde distintos entornos, el propio Rodrigo estaría dispuesto a escuchar ofertas y afrontar una nueva aventura. No sería una ruptura traumática. Más bien sería una separación natural entre dos partes que se respetan muchísimo pero que entienden que quizás ha llegado el momento adecuado. Además, tampoco es ningún secreto que clubes importantes están muy atentos a su situación. El Arsenal lleva tiempo siguiendo al brasileño y sabe que un jugador con su talento podría convertirse en una pieza fundamental para el proyecto de Mikel Arteta. El Manchester City también aparece como uno de los destinos más fuertes. Pep Guardiola siempre ha valorado la inteligencia táctica de Rodrigo y su capacidad para jugar en diferentes posiciones del ataque. Así que no estamos hablando de una falta de mercado. Todo lo contrario. Rodrigo sigue teniendo un enorme cartel en Europa, y eso es algo que nadie discute. Lo que sí me parece significativo es que Florentino Pérez ya no considera al jugador intransferible. Hace 1 o 2 años esa posibilidad era impensable. Pero ahora la situación es diferente. El presidente sabe perfectamente que el club necesita seguir renovándose y también entiende que determinadas operaciones pueden abrir la puerta a otros movimientos importantes. Según diferentes informaciones, la cifra que tendría en mente el Real Madrid rondaría los 70 millones de euros. Una cantidad importante que permitiría reforzar otras posiciones y mantener la estabilidad económica del club. Y aquí es donde yo quiero detenerme un momento. Porque muchos aficionados siguen defendiendo a Rodrigo y tienen motivos para hacerlo. Ha sido un jugador importante y ha dejado momentos históricos. Pero también hay que ser honestos. En los últimos tiempos su rendimiento ha estado lejos del nivel que todos esperábamos. Ha habido demasiados partidos en los que pasó desapercibido. Demasiados encuentros en los que parecía incapaz de asumir responsabilidades. Y en un club como el Real Madrid eso pesa mucho. Yo personalmente creo que la competencia con Vinicius, con Mbappé y con otras figuras terminó afectando al brasileño. Porque Rodrigo siempre ha sido un jugador de talento, pero también un futbolista que necesita sentirse importante. Y cuando un jugador deja de sentirse protagonista, muchas veces pierde esa chispa que lo hace especial. También tengo la sensación de que mentalmente necesitaba un cambio. Se le veía menos alegre, menos atrevido y menos decisivo. Y cuando uno ve a un jugador así, empieza a entender que quizás todas las partes saldrían beneficiadas con una operación de traspaso. El Real Madrid ingresaría una cantidad considerable y Rodrigo tendría la oportunidad de convertirse en la gran estrella de otro proyecto. Y sinceramente, aunque sé que habrá aficionados que no estén de acuerdo conmigo, creo que Florentino Pérez está actuando con inteligencia. Porque uno de los grandes secretos del éxito del presidente siempre ha sido saber cuándo mantener a un jugador y cuándo abrir la puerta de salida. Lo hizo en el pasado con otras leyendas y podría hacerlo ahora con Rodrigo. Yo no creo que exista ningún problema personal ni ninguna ruptura. Al contrario, creo que existe respeto mutuo. Pero también creo que ambas partes son conscientes de que los caminos podrían separarse muy pronto.
Y por eso no me sorprendería que en las próximas semanas se acelerasen las conversaciones con Arsenal o Manchester City. Porque al final hablamos de dos gigantes europeos capaces de ofrecerle un proyecto ambicioso, un salario importante y el protagonismo que quizás siente que ha perdido en el Real Madrid. Y si finalmente se confirma su salida, yo estoy convencido de que el brasileño se marchará por la puerta grande, con el reconocimiento del madridismo y con el agradecimiento de todos los aficionados que disfrutamos de sus mejores noches. Pero lo más interesante de todo esto es que Florentino Pérez no se mueve por impulsos. Si acepta la salida de Rodrigo es porque tiene algo en mente. Y cuando Florentino abre una puerta, normalmente ya tiene preparada la siguiente jugada. Por eso hay tanto movimiento en las oficinas de Valdebebas y por eso se habla de nombres importantes para reforzar el ataque. Y sinceramente, cuando uno empieza a escuchar determinados rumores y determinadas informaciones, tiene la sensación de que el presidente está preparando algo grande. Porque si Rodrigo termina haciendo las maletas, el Real Madrid necesitará una nueva estrella. Un futbolista capaz de desequilibrar partidos, de aportar velocidad, de generar espectáculo y de ilusionar al madridismo. Y precisamente ahí es donde comienza a aparecer con mucha fuerza un nombre que está provocando un enorme entusiasmo entre muchos aficionados y que podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del verano. Por cierto, me gustaría conocer vuestra opinión sobre toda esta situación. Decidme en los comentarios si creéis que Rodrigo debe continuar en el Real Madrid o si pensáis que ha llegado el momento de una nueva etapa para el brasileño. Y si os está gustando este análisis, os invito a dejar vuestro like y suscribiros al Madridista para seguir viviendo juntos toda la actualidad del mejor club del mundo. Y precisamente por eso yo creo que Florentino Pérez ya lleva tiempo moviendo fichas en silencio, porque si algo ha demostrado el presidente del Real Madrid durante todos estos años es que nunca improvisa. Cuando se plantea una salida importante es porque ya tiene en mente un reemplazo capaz de mantener el nivel competitivo del equipo y de seguir alimentando la ilusión del madridismo. Y sinceramente, cuando empecé a escuchar el nombre de Rafael Leao asociado al Real Madrid, mi primera reacción fue pensar que tenía todo el sentido del mundo. Porque estamos hablando de un futbolista diferente. Un jugador que tiene esa capacidad para romper partidos en una sola acción. Un atacante explosivo, con una velocidad impresionante, con potencia física, con desborde y con una personalidad que en los grandes escenarios suele aparecer. Y sinceramente, yo creo que es uno de esos jugadores que nacieron para vestir una camiseta como la del Real Madrid. No es casualidad que Florentino Pérez lleve años siguiendo al portugués. En el Real Madrid siempre han valorado su perfil. Un extremo capaz de jugar por la izquierda, con libertad para moverse por todo el frente ofensivo y con una capacidad extraordinaria para desequilibrar en el 1 contra 1. Y cuando uno analiza el contexto actual, entiende perfectamente por qué su nombre vuelve a aparecer con tanta fuerza. Porque la posible salida de Rodrigo obligaría al club a buscar un futbolista capaz de ofrecer algo diferente. Y sinceramente, yo creo que Rafael Leao tiene características únicas. No estamos hablando de un jugador convencional. Estamos hablando de alguien capaz de acelerar una jugada en 3 segundos, de dejar atrás a 2 defensores y de cambiar completamente la dinámica de un encuentro. Además, el momento deportivo del portugués es muy interesante. Sus actuaciones con el Milan han vuelto a llamar la atención de media Europa y recientemente su protagonismo con la selección portuguesa también ha generado muchos comentarios. El gol que marcó con Portugal en el Mundial y la manera en que revolucionó el partido desde el banquillo volvieron a poner su nombre en todas las portadas. Porque incluso entrando como suplente demostró que tiene esa capacidad para marcar diferencias. Y yo sinceramente creo que eso es algo que Florentino valora muchísimo. El presidente siempre ha tenido debilidad por los jugadores capaces de generar espectáculo y de conectar con la grada. Y Rafael Leao tiene precisamente ese perfil. Es eléctrico, imprevisible y cuando está inspirado es prácticamente imparable. Pero aquí viene una de las cuestiones más interesantes. Porque no es solamente el Real Madrid quien sigue de cerca al portugués. Desde Inglaterra aseguran que el Manchester United lleva tiempo pendiente de su situación y estaría dispuesto a realizar una importante inversión para intentar convencer al Milan. Y desde Francia también aparecen rumores sobre el interés del Paris Saint-Germain, que busca reforzar su ataque con jugadores capaces de liderar una nueva etapa. Sin embargo, las informaciones que circulan alrededor del entorno del futbolista apuntan a que tanto Rafael Leao como las personas que gestionan su carrera verían con mejores ojos una aventura en el Real Madrid. Evidentemente no hay nada oficial y conviene ser prudentes, pero son muchos los periodistas que coinciden en que el Bernabéu sería el destino soñado para el portugués. Y sinceramente, yo no me sorprendo. Porque si uno es un gran jugador y tiene la oportunidad de elegir entre varios gigantes europeos, es lógico que el Real Madrid tenga una ventaja especial. La historia pesa. Las noches mágicas pesan. La camiseta pesa. Y hay futbolistas que desde pequeños sueñan con vestir de blanco.
Incluso en Portugal se está hablando mucho de esta posibilidad. Las repercusiones alrededor de Rafael Leao son enormes porque para muchos aficionados portugueses verlo en el Real Madrid sería un paso natural en su carrera. Hay quienes consideran que ya está preparado para asumir un desafío todavía más grande y competir por todos los títulos posibles rodeado de las mejores estrellas del mundo. Y también han aparecido diferentes comentarios y rumores relacionados con el entorno de la selección portuguesa. Algunos medios han señalado que Cristiano Ronaldo siempre ha tenido una excelente relación con Rafael Leao y que habría transmitido mensajes positivos sobre lo que representa el Real Madrid para un jugador con ambición. Otros rumores apuntan a que Luís Figo, una figura histórica tanto del fútbol portugués como del club blanco, también vería con muy buenos ojos una llegada del extremo al Santiago Bernabéu. Obviamente hablamos de informaciones que circulan en diferentes medios y en el entorno futbolístico, pero lo que sí es evidente es que el Real Madrid sigue siendo una referencia para muchos jugadores portugueses. Y cuando uno escucha las palabras de admiración que numerosos futbolistas han expresado durante años hacia el club, resulta fácil entender por qué Rafael Leao podría sentirse seducido por la idea. Porque además yo creo que encajaría perfectamente con el proyecto. Imaginad por un momento un ataque con Mbappé, Vinicius y Rafael Leao. Sinceramente, solo pensarlo resulta impresionante. 3 futbolistas con una velocidad extraordinaria, capaces de destruir cualquier defensa y de convertir cada partido en un espectáculo. Y también hay otro aspecto que me parece fundamental. Rafael Leao todavía tiene margen de crecimiento. No ha alcanzado su techo. Estamos hablando de un jugador que puede seguir evolucionando y que bajo la exigencia del Real Madrid podría explotar definitivamente. Porque una cosa es ser estrella en el Milan y otra muy diferente es convertirse en una figura mundial vestido de blanco. Y sinceramente, yo tengo la sensación de que Florentino Pérez comparte esa visión. El presidente siempre ha apostado por jugadores jóvenes pero con experiencia internacional. Futbolistas capaces de dar rendimiento inmediato y al mismo tiempo construir una era. Y Rafael Leao reúne muchas de esas condiciones. Además, el portugués tiene algo que a mí personalmente me encanta. Tiene personalidad. No se esconde. Pide el balón. Intenta cosas. A veces se equivoca, claro que sí, pero nunca deja de intentarlo. Y eso es algo que el Bernabéu termina valorando muchísimo. Porque la afición del Real Madrid perdona un error, pero no perdona la falta de valentía. Por eso cada vez que aparecen nuevas informaciones sobre este posible movimiento, yo tengo la sensación de que estamos ante una operación mucho más seria de lo que algunos imaginan. Porque Florentino Pérez no suele dejar escapar oportunidades cuando detecta un futbolista capaz de marcar una época. Y lo más interesante es que todavía queda una pieza clave por analizar. Porque convencer al jugador puede ser una parte importante del trabajo, pero falta entender cómo piensa afrontar el Real Madrid una operación que podría alcanzar cifras enormes y qué estrategia tendría preparada Florentino Pérez para intentar rebajar el precio que exige el Milan. Y ahí aparece un nombre inesperado que podría convertirse en protagonista de una negociación que promete dar mucho de qué hablar. Y precisamente ahí es donde la historia empieza a ponerse todavía más interesante, porque una cosa es que Florentino Pérez tenga identificado al futbolista ideal para reforzar el ataque y otra muy distinta es ejecutar una operación de semejante magnitud. Porque estamos hablando de Rafael Leao, uno de los activos más valiosos del Milan y uno de los jugadores con mayor impacto del fútbol europeo actual. Nadie esperaba que una negociación de este nivel fuese sencilla, y sinceramente, yo creo que en las oficinas de Valdebebas son plenamente conscientes de ello. Las informaciones que llegan desde Italia hablan de una valoración cercana a los 90 millones de euros. Una cantidad enorme incluso para un club como el Real Madrid. Pero si algo me ha enseñado Florentino Pérez durante todos estos años es que jamás entra en una negociación sin tener varias alternativas y sin intentar encontrar fórmulas que beneficien a todas las partes. Y precisamente por eso me parece muy interesante que haya comenzado a aparecer el nombre de Fran García alrededor de esta operación. Porque aquí es donde uno empieza a entender que el Real Madrid podría intentar una estrategia diferente. No se trataría únicamente de pagar una gran cantidad económica, sino también de introducir jugadores que puedan resultar interesantes para el Milan y de esa manera reducir el coste total del fichaje. Y sinceramente, si hablamos de Fran García, yo creo que tiene sentido. El lateral español ha demostrado calidad, compromiso y una enorme capacidad física. Ha cumplido siempre que se le ha necesitado y nadie puede poner en duda su profesionalidad. Pero también es cierto que la competencia dentro del Real Madrid es enorme y que la llegada de nuevos jugadores ha cambiado muchos escenarios. Por eso no me parecería extraño que Florentino Pérez estudiase la posibilidad de incluir a Fran García como parte de la operación si eso facilita la llegada de una estrella como Rafael Leao. Y sinceramente, creo que el Milan podría valorar una propuesta así.
Porque el conjunto italiano necesita reforzar determinadas posiciones y un jugador como Fran García puede ofrecer experiencia, juventud y rendimiento inmediato. No sería la primera vez que una gran operación se resuelve con una combinación de dinero y futbolistas. De hecho, Florentino Pérez siempre ha demostrado una enorme habilidad para negociar y encontrar fórmulas imaginativas. Pero más allá de las cifras y las posibles estrategias, hay algo que a mí me parece fundamental. Y es que tengo la sensación de que Rafael Leao realmente está preparado para dar el salto definitivo. Porque hay futbolistas que nacen para determinados clubes y sinceramente, yo creo que el portugués tiene perfil Real Madrid por todos lados. Tiene talento, tiene personalidad, tiene carácter y tiene esa mezcla de elegancia y explosividad que enamora al Santiago Bernabéu. Y además hay un aspecto que no deja de llamar mi atención. Cada vez que juega con Portugal, cada vez que aparece con su selección y cada vez que comparte vestuario con Cristiano Ronaldo, el debate vuelve a surgir. Muchísimos aficionados portugueses consideran que Rafael Leao necesita un desafío todavía mayor y que el siguiente paso lógico en su carrera es vestir la camiseta del Real Madrid. Incluso después de sus últimas actuaciones con Portugal, el ruido alrededor de su futuro aumentó todavía más. Muchos periodistas portugueses comenzaron a plantear la misma pregunta. ¿Está preparado Rafael Leao para liderar uno de los clubes más grandes del planeta? Y sinceramente, yo creo que sí. Lo veo preparado. Lo veo maduro. Lo veo mucho más completo que hace 3 o 4 años. Y por eso tampoco me sorprenden los rumores que hablan de mensajes positivos desde el entorno de la selección portuguesa. Durante las últimas semanas han aparecido diversas versiones que apuntan a conversaciones y comentarios favorables de personas muy importantes del fútbol portugués respecto a la posibilidad de verlo triunfando en el Bernabéu. Son rumores, evidentemente, pero reflejan una realidad evidente. El nombre de Rafael Leao asociado al Real Madrid genera ilusión en Portugal. Porque si alguien conoce perfectamente lo que significa triunfar vestido de blanco, ese es Cristiano Ronaldo. Y si alguien sabe lo que representa el Real Madrid para un jugador portugués, ese es Luís Figo. Y aunque hay que diferenciar entre rumores y hechos confirmados, lo cierto es que el simple hecho de que aparezcan estas informaciones demuestra la dimensión que tiene esta posible operación. Y yo sinceramente pienso que el propio jugador también entiende perfectamente lo que supondría vestir esta camiseta. Porque una cosa es jugar en un grande de Italia, y otra completamente diferente es formar parte del club más laureado del mundo. Aquí la exigencia es máxima, pero también las oportunidades para hacer historia son únicas. Además, hay otro factor que me hace pensar que Florentino Pérez va muy en serio. El presidente lleva años construyendo una nueva generación de galácticos. Primero llegaron jugadores jóvenes con enorme potencial. Después llegaron estrellas consolidadas. Y ahora la sensación que tengo es que quiere terminar de construir un equipo absolutamente temible para dominar Europa durante muchos años. Y sinceramente, cuando uno imagina un ataque formado por Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rafael Leao, resulta imposible no emocionarse. Porque estamos hablando de futbolistas capaces de cambiar un partido en cualquier momento. Jugadores diferentes. Jugadores que nacieron para los grandes escenarios. Jugadores que pueden marcar una época. Y precisamente por eso yo creo que la posible salida de Rodrigo no debe verse como una tragedia, sino como una evolución natural de un proyecto que nunca deja de crecer. Rodrigo merece todo mi respeto y siempre tendrá un lugar especial en la historia reciente del club, pero el fútbol sigue avanzando y Florentino Pérez siempre piensa varios movimientos por delante. Por eso tengo la sensación de que este verano puede ser uno de los más importantes de los últimos años. Porque si finalmente se concreta la salida del brasileño y Florentino consigue cerrar la llegada de Rafael Leao, el Real Madrid volvería a mandar un mensaje muy claro al mundo entero. El mensaje de siempre. El mensaje de un club que nunca deja de reinventarse, que nunca se conforma y que siempre busca reunir a los mejores futbolistas del planeta. Y sinceramente, si me preguntáis mi opinión personal, yo no tengo ninguna duda. Si la oportunidad existe y las condiciones económicas son razonables, iría con todo a por Rafael Leao. Porque estamos hablando de un futbolista con calidad diferencial, con margen de crecimiento, con experiencia internacional y con una personalidad que encaja perfectamente con la filosofía del Real Madrid. Ahora quiero leeros a vosotros. Quiero saber si haríais esta operación. Quiero saber si aceptaríais la salida de Rodrigo para abrir las puertas a Rafael Leao. Y también quiero saber si creéis que Florentino Pérez conseguirá cerrar uno de los movimientos más espectaculares de este mercado. Porque sinceramente, tengo la sensación de que las próximas semanas pueden traer noticias realmente sorprendentes para todos los madridistas.